Ok, entonces, bueno, vamos a ver hoy dos clases que son relativamente cortas. Esta es la primera, que es síndromes mielodisplásicos, y la otra son una clase chiquita con generalidades del trasplante de progenitores hematopoyéticos, para que pues, sepan ustedes cómo se hace, en qué consiste, ¿sí? Porque es un tipo de trasplante distinto al que se conoce generalmente, ¿no? Entonces, bueno, los síndromes mielodisplásicos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de hipoplasia medular, hablamos del síndrome de falla medular y dividimos al síndrome de falla medular en falla medular cuantitativa y falla medular cualitativa. La cuantitativa es la hipoplasia medular y la cualitativa es esta precisamente. Si ustedes se fijan en estas células que están aquí, esta, por ejemplo, estas que están acá arriba, ¿qué les llama la atención? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí la relación núcleo-citoplasma, doctora? Más que la relación núcleo-citoplasma, ¿qué pasa con el núcleo? Está bilobulado. Más que bilobulado, Dividido, bueno, segmentado. no es que esté segmentado, son dos núcleos ahí adentro. Está binucleada. ¿Sí? Esta célula que estamos viendo aquí tiene dos núcleos igual que esta. Esta que tiene aquí abajo tiene tres núcleos y esta que está aquí tiene cuatro, que bueno, si me empujan tantito, podrían ser dos células binucleadas, ¿no? Pero bueno, a esto se le llama dispoyesis o displasia. ¿En qué otro tipo de cáncer han escuchado la palabra displasia? En el cáncer de Cervix. Exactamente. Y cuando a una mujer le dicen, es que usted tiene displasia, ¿qué le están queriendo decir? ¿Que ella tiene cáncer? No. No, precisamente está literalmente un pasito antes, ¿no? Pues los síndromes mielodisplásicos, y precisamente esos son, se consideran como preleucemias, ¿sí? Y vamos a empezar a ver cambios displásicos o de dispoyesis. Sí, vamos a ver varias definiciones. Dice, grupo heterogéneo de padecimientos de la médula ósea, los cuales se caracterizan por hematopoiesis ineficaz. ¿Qué sucede si alguien tiene en su médula ósea hematopoiesis ineficaz en su sangre periférica? ¿Qué vemos en su sangre periférica? Pancitopenia. Podemos ver Reticulocitos, ¿no? pancitopenia. Reticulocitos generalmente no vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si la Porque hematopoiesis? están maduros los reticulocitos. Entonces, aquí es que no hay. Más bien no hay, porque no, haz de cuenta que por ejemplo, estas células que están aquí, es un eritroblasto. ¿Tú crees que este eritroblasto va a poder llegar a ser un reticulocito? ¿O va a morir porque está cucho, como quien dice? Se va a necrosis, ¿no, doctora? O apoptosis. Apoptosis, la palabra correcta sería apoptosis, exactamente. Esa célula binucleada no tiene forma de sobrevivir, no tiene forma de terminar la maduración y convertirse en un reticulocito, por lo tanto, no va a haber reticulocitos, ¿no? Va a haber citopenias. Ahorita vamos a ver que estas citopenias pueden ser solamente eritroide, o pueden ser bicitopenia, o pueden ser pancitopenia, dependiendo del tipo de mielodisplásico que se trate. Sí, pero lo más importante que hay que recordar de los síndromes mielodisplásicos es que va a haber citopenias.
¿Por qué hay citopenias? Bueno, porque hay hematopoiesis ineficaz. Estas células tienen alteraciones citogenéticas graves que generalmente hacen que la célula termine en apoptosis. ¿Sí? Suponen un tejido hematopoyético cuantitativamente normal o hasta aumentado, pero cualitativamente defectuoso. Aquí el problema no es la cantidad, sino más bien la calidad y nuevamente es un padecimiento clonal. Le llaman indolente porque es de lenta evolución y va a suponer células hematopoyéticas pluripotenciales o totipotenciales anormales. Aquí las células hematopoyéticas van a ser anormales, desde las pluripotenciales. Ahorita vamos a ver que va a afectar diferentes series. Proliferaciones clonales nuevamente de células medulares multipotentes o pluripotentes, si quieren, que retienen la capacidad para diferenciarse. Es decir, estas células sí van a empezar a diferenciarse en las tres series. Vamos a ver en la médula ósea, vamos a ver eritroblastos, vamos a ver mielocitos, vamos a ver megacariocitos, pero esta diferenciación y maduración la están haciendo de forma desordenada e ineficaz, de tal manera que las células que vamos a ver van a ser células con déficit, tanto en el número, en la función y obviamente en la morfología, como estábamos viendo ahí las fotos. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Excelente, doctora. Entonces, tenemos que puede haber solamente dispoyesis de una serie. En el caso cuando es la serie roja, decimos que hay diseritropoyesis. ¿Qué es esto? Vamos a ver sideroblastos en anillos. Si ustedes recuerdan, los sideroblastos son eritroblastos que ya contienen hemosiderina, ¿sí? Pero la hemosiderina no se dispone en anillo alrededor del núcleo. El dato de dispoyesis o de displasia es que estos sideroblastos van a tener la hemosiderina dispuestas en anillo. Ahí está mal, dice multicelularidad, la palabra más correcta sería multinuclearidad de los eritroblastos, fragmentos nucleares de diversos tamaños, cambios megaloblásticos como asincronía en la maduración núcleo-citoplasma, vamos a ver anillos de Cabot, vamos a ver cuerpos de Howell-Jolly. ¿Quién se acuerda de qué están formados los cuerpos de Howell-Jolly? ¿Quién se acuerda? De ADN. De ADN, exactamente. Entonces vamos a ver literalmente cachitos de núcleos dentro de los eritrocitos. ¿Sí? Aquí tenemos, estos son, la primera foto que está aquí del lado izquierdo, son anillos, más bien son sideroblastos en anillo, es decir, la hemosiderina, vean cómo está como alineada alrededor de los núcleos. Esta tinción de paz que tiñe eritrocitos, miren, nos está tiñendo aquí un binucleado, muy, muy claro. Y aquí esto se llama puente internuclear. Esta célula sí se dividió, pero no de forma correcta, ¿no? Por eso que tiene ahí un puente. Todos estos son datos de diseritropoyesis. Luego tengo la disgranulopoyesis. Aquí este neutrófilo que tiene esta flecha aquí, ¿qué le ven de raro? ¿O está normal? Le faltan como los gránulos, ¿no? Bueno, le falta que se granule más. No tiene nada de gránulos. Es un neutrófilo hipogranular o agranular. ¿Y qué otra cosa tiene? Rara. Solamente tiene segmentos. Solo tiene dos segmentos. Acuérdense que los neutrófilos, lo normal es que se segmenten de 3 a 5 veces. Este es un neutrófilo hiposegmentado. Se le conoce como anormalidad de Pelger-Hewitt. La U ahí debería de tener diéresis, pero bueno, ahí está. Pelger-Hewitt. Va a haber tinción anormal de los gránulos primarios en los mielocitos, en los promielocitos, y vamos a ver
ausencia de gránulos secundarios en los neutrófilos ya maduros, ¿sí? Todos esos son datos de disgranulopoiesis. Aquí tengo hiposegmentación, aquí hay un núcleo en anillo, aquí es lo contrario, hipersegmentación, aquí está un cuerpo de Dol, son todos los gránulos allá arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son datos de disgranulopoiesis. Vamos con la tercera, dismegacariocitopoiesis o dismegacariopoiesis. Lo primero que puede pasar con los megacariocitos es que haya una disminución en su número, que sean megacariocitos mononucleares. Recuerden que el megacariocito en etapa de promegacariocito se dedica a sintetizar mucho DNA y muchos núcleos. La célula nunca se divide, el citoplasma, pero los núcleos siempre va a haber muchos y van a estar todos como pegados. Entonces, si vemos un megacariocito con un solo núcleo, esto es dispoiesis, o megacariocitos pequeños, les llaman micromegacariocitos o megacariocitos enanos, o megacariocitos con múltiples núcleos, pero pequeños, pero todos separados entre sí. Todos esos son datos de dismegacariopoiesis. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok. Bueno. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta es una enfermedad de las edades mayores. Normalmente afecta a personas mayores de 50 años. No que no existan jóvenes, sí puede haberlo, pero es muy raro. Se hablan de 12,000 casos nuevos en Estados Unidos por año. Si agarramos individuos de todas las edades, de 6 a 10 casos por 100,000 habitantes. Pero si nos vamos a individuos mayores de 80 años, va a ser subir a 65 a 100. Lo que quiero mostrar con esto es que su frecuencia perdón, es que me llegó un mensaje. Su frecuencia va aumentando conforme envejecemos. ¿Sí? Esta es la clasificación de la FAB. No me voy a detener mucho en ella, solamente porque ya cayó en desuso. Cayó en desuso por varias razones. La primera de ellas es que utilizaba o que metía como displasia medular tipo 4 a la leucemia mielomonocítica crónica. Actualmente en la clasificación de la OMS, esta leucemia se encuentra dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones es que no hacía distinción en cuanto a la citopenia, solamente en cuanto a los blastos en la sangre y en la médula ósea. Entonces, no vamos a leerla, nos vamos a pasar a la de la OMS, que es la de la WHO, ¿no? Dice, anemia refractaria simple. La anemia refractaria simple, bueno, vamos a aclarar varias cosas primero. Vamos a ver para esta clasificación los blastos en la sangre periférica, los blastos en la médula ósea, obviamente la presencia o ausencia de sideroblastos y qué citopenias se están presentando. Entonces, para el primer grupo y el más frecuente de los mielodisplásicos es la anemia refractaria simple. Aquí la puse tal cual porque finalmente así viene en la clasificación de la OMS. Ponen menos del 1%, pues menos del 1% para mí es 0. ¿No? Entonces, bueno, no va a haber blastos en la sangre periférica, ni en la anemia refractaria simple, ni en las sideroblásticas. Los blastos en la médula ósea van a ser menos del 5%. La única diferencia entre estas dos es que los sideroblastos en anillo, en la sideroblástica van a estar mayor del 15 y en la simple menor o igual a 15. Y estas dos, su principal característica clínica es anemia, ¿no? La serie afectada va a ser la serie eritroide. Luego, el tercer grupo de los mielodisplásicos es la citopenia refractaria con displasia multilineal. La única diferencia, si ustedes se fijan, es que aquí va a haber al menos 2 líneas afectadas. Las que ustedes quieran, anemia y trombocitopenia, trombocitopenia y neutropenia o anemia y neutropenia, ¿no? Y bueno, aquí sigue siendo en sangre periférica y en la médula ósea sigue siendo igual. El AREP, aquí, esto está mal, la primera parte, esta que está aquí no lo vamos a hacer caso, solamente de aquí para abajo. La AREP es anemia refractaria con exceso de blastos. La anemia refractaria con exceso de blastos se va a dividir en dos. En la tipo 1,
que va a tener de 1 a 5% de blastos en la sangre periférica y de 5 a 10% en la médula ósea, y la tipo 2 de 6 a 19 y de 10 a 19. Aquí ya no importa, generalmente estos pacientes con AREP ya tienen pancitopenia, es lo más frecuente, pues se ponen indiferente, ¿no? Si yo digo, este paciente tiene 22% de blastos en la médula ósea, ¿qué enfermedad es entonces? Si yo digo, es un paciente... Ajá. ¿20% o más de blastos en la médula ósea? ¿Qué es? Leucemia. Una leucemia, ¿qué más? Ponle apellido. A. Aguda. Exactamente. Si tiene 20% de blastos o más, es una leucemia aguda. Por lo tanto, los AREPS tipo 1 y tipo 2 son anemias refractarias con exceso de blastos que finalmente están a un pasito de ser una leucemia aguda, un empujoncito, y son de muy mal pronóstico. De todos los síndromes mielodisplásicos, estas son las de peor pronóstico. El síndrome 5Q-, que es la pérdida del brazo largo del cromosoma 5, va a tener menos de 5 y menos de 5 en cuanto a médula ósea y blastos en la sangre periférica. La característica más pues, prominente de este síndrome 5Q- es que las plaquetas pueden estar normales o hasta ver trombocitosis. Vamos a ver muchos micromegacariocitos en la médula ósea. Y el inclasificable es cuando hay una sola citopenia, pero o es mieloide, es decir, neutropenia, o es trombocitopenia. Entonces, bueno, esta es la clasificación. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo? ¿En qué mencionó que había trombocitopenia? No, trombocitosis. Ah, trombocitosis. En el síndrome 5Q-. Estas pacientes pueden llegar a tener, o sea, tienen anemia y neutropenia y trombocitosis. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok, seguimos. Entonces, etiología en realidad es idiopática en la mayor parte de los casos. En algunos casos podemos identificar exposición a sustancias que dañan el DNA, como son los bencenos, los pesticidas, o bien pacientes que tuvieron alguna otra neoplasia y que años después desarrollan un mielodisplásico secundario a quimio o a radio. Pero bueno, en la mayor parte de los casos queda como idiopática. Y aquí lo más característico es que entre el 30 y el 50% de los pacientes tengan alteraciones citogenéticas. Lo más frecuente son alteraciones del cromosoma 7 y, bueno, de lesiones, ¿no? 5Q-, 20. Ahorita vamos a ver una tablita. Sí, entonces es imprescindible que a estos pacientes con síndromes mielodisplásicos se les realice el cariotipo. Y bueno, lo que decíamos de las células, ¿no? Una célula binucleada, tetranucleada, difícilmente va a poder terminar su proceso de maduración y generalmente acaba en apoptosis. Entonces, dentro de la etiopatogenia de los mielodisplásicos vamos a ver una apoptosis incrementada de las células hematopoyéticas y un exceso en la producción de citocinas inhibitorias, como las que ven ahí, el factor de necrosis tumoral alfa, los que ya saben, ¿no? El factor de transformación de crecimiento beta, la interleucina 1B, todos esos que son inhibidores. Entonces, por un lado tenemos una médula ósea que se está suicidando y además que está inhibida. Vamos a ver las características clínicas de cada uno de los grupos principales de síndromes mielodisplásicos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, doctora.
¿no? Bueno, empezamos con la anemia refractaria simple. La anemia refractaria simple se observa sobre todo en sujetos mayores de 50 años. Aquí lo que domina el cuadro, como habíamos dicho antes, es la anemia o el síndrome anémico. La anemia va a ser arregenerativa y vamos a ver en la sangre periférica y en la médula ósea grados variables de diseritropoyesis. Generalmente la serie granulocítica y megacariocítica están respetadas y es un criterio forzoso que tenga menos del 5% de blastos en la médula ósea para hablar de una anemia refractaria simple. ¿Sí? Ya habíamos dicho, la diferencia con la sideroblástica de características clínicas es muy similar a la anemia refractaria simple, es decir, lo que domina el cuadro es la anemia. Es indispensable realizar tinciones de hemosiderina para su diagnóstico y el criterio necesario es que haya más del 15% de precursores eritroides que sean sideroblastos. ¡Ay, Dios! En anillo. Ya voy a empezar a bostezar, muchachos. ¿Alguna duda de estas dos? La simple y la sideroblástica. Ok, la anemia refractaria con displasia multilineal afecta por lo menos a 2 series hematopoyéticas, lo que habíamos dicho, ¿no? La combinación que ustedes quieran. En la sangre periférica tengo que ver menos del 5% de blastos, en la médula ósea también menos del 5% de blastos. Y aquí voy a ver una médula ósea hipercelular con grados variables de hiperplasia eritroideo granulocítica y ya voy a ver dispoyesis de, puede ser 2, bueno, por lo menos más bien 2 series. ¿Sí? Esa es la citopenia refractaria con displasia multilineal. Pasando a la de exceso de blastos tipo 1, recuerden, dijimos, de 1 a 5 blastos en la sangre periférica y más de 5, pero menos de 10 en la médula ósea. Aquí va a estar hipercelular y ya va a haber dispoyesis de las 3 series. Si queremos ser mala onda y en vez de contarles menos del 5% de blastos, le contamos más del 5, ¿no? Esta no la he dicho, ¿verdad? Ya me lo estoy saltando. La anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2, lo que decía, ¿no? Va a tener más del 5% de blastos en la médula ósea, menos de... No, sí, esta ya la dije. Quiero la tipo 2. No les digo, ya me estoy durmiendo. La tipo 2, esta va a tener los datos propios de las citopenias, fiebre de grado variable y dolor óseo por la infiltración. Aquí, esta es la que quería yo, más del 10% de blastos en la médula ósea, pero menos de 20. Si ya vemos 20, ya dijimos, es una leucemia aguda. En la sangre periférica es igual, 6 a 19. Sí, aquí ya las citopenias, aquí voy a acomodar a los pacientes que tienen citopenias de cualquier tipo, pero que no lo puedo clasificar como una leucemia aguda. Muchos dicen que los mielodisplásicos son el basurero del hematólogo. Ahí pones todo lo que no sabes, ¿no? Que no cabe en otros diagnósticos. La displasia medular secundaria ya la había yo mencionado, secundaria al empleo de radioterapia o quimioterapia. Son pacientes que tuvieron neoplasias de otro tipo y que con los años desarrollan citopenias, ¿no? Aquí la médula ósea va a estar hipocelular, va a haber mucha mielofibrosis con muchos sideroblastos en anillo y estas son de evolución también mala, igual que los AREPS. Tienen mal pronóstico y son de muy difícil control. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los mielodisplásicos de mal pronóstico, ¿ustedes qué me contestan? La displasia medular secundaria. Una. ¿Y qué otros dos? AREP 1 y 2. Los AREP 1 y 2, exactamente. Acuérdense, el AREP 1 y 2, mal pronóstico, están a un pasito de la leucemia aguda y obviamente la displasia medular secundaria, debido a que es una displasia que ya proviene de quimioterapia, va a tener muy mal pronóstico. Este seco es aparte del síndrome 5Q-, que ya dijimos que es la de lesión del brazo largo del cromosoma 5. Aquí va a haber hiperplasia megacariocítica con megas hipolobulados y pequeños. Es más frecuente en las mujeres, la relación hombre-mujer es de 3 a 7 y la mediana de presentación es de 68 años. Va a haber anemia macrocítica con plaquetas normales o elevadas, que era lo que les decía. Va a haber, en este puede haber trombocitosis. Es el único
de los mielodisplásicos en los que puede haber citosis, ¿no? Todos los demás tienen citopenias. La mediana de supervivencia aquí es de 63% a 5 años con una progresión a leucemia aguda de 16%. O sea, les va más o menos bien. Por último, el inclasificable, aquí solamente se afecta una de las series hematopoyéticas, es o la mieloide o la megacariocítica, y tiene las mismas características que la anemia refractaria simple. Menos del 1% de blastos en la sangre y menos de 5% en la médula ósea. Y va a haber o disgranulopoyesis o dismegacariopollesis. ¿Sí? ¿Vamos bien? Las alteraciones cromosómicas. En estos pacientes lo que más va a impactar es las alteraciones cromosómicas, ¿no? Aquí vamos a tener que entre el 30 y algunos se van hasta el 50% de los pacientes van a tener alteraciones cromosómicas y de este 30 a 50%, el 50% van a evolucionar eventualmente a una leucemia aguda. Aquí, bueno, afectan, ahí están las anormalidades citogenéticas más frecuentes. Me gusta más verla en esta tablita. Entonces tenemos las pérdidas, -7, que es muy frecuente, el 15%. Si ustedes se fijan, las translocaciones y las deleciones son poco frecuentes. Todas están menos del 1 hasta 2%, pero las deleciones, el 5Q menos ocupa el 27%. Si las sumamos todas las deleciones es el 50%, más el 15% de las pérdidas cromosómicas, ¿no? Que son el -7. Entonces, la alteración citogenética más frecuente en los mielodisplásicos es precisamente las pérdidas. Y acuérdense que las pérdidas siempre van a ser de mal pronóstico. Entonces, la mayor parte de los pacientes debutan en anemia refractaria simple, entonces el 60% debutan con anemia. Pueden tener hemorragia, síndrome hemorrágico por trombocitopenia el 26% y es menos frecuente la infección. Es poco frecuente la esplenomegalia, la hepatomegalia y las adenopatías. Espérenme tantito, 2 segundos. Ya, perdón. Entonces, ¿por qué será poco frecuente al principio, por lo menos antes de que se transformen en una leucemia aguda, la esplenomegalia, la hepatomegalia y las adenopatías? ¿Por qué creen? ¿Hay ahí? Porque la producción está bien y lo malo sería pues la malformación. O no, no sé. Que, a ver, no entendí muy bien, Erika. Bueno, no sé, pero yo pensaba que era porque pues como es algo cualitativo y no cuantitativo, pues sigue produciendo lo mismo, pero lo malo va a ser la apoptosis y eso pues ya va a irse acumulando, ¿no? Sí, lo que estoy entendiendo que me quieres decir es que no hay suficientes células, ¿no? O sea, están en apoptosis, no se están produciendo células de más como para producir esplenomegalia o hepatomegalia. ¿Sí eso me querías decir? Ajá, sí, eso. Exactamente. Así que lo que Erika quiso decir, exactamente. No hay suficientes células. Entonces va a ser muy difícil que haya esplenomegalia y hepatomegalia. Generalmente, cuando se transforman a una leucemia aguda es cuando aparece la hepatomegalia, la esplenomegalia y las adenopatías. También fiebre y pérdida de peso son raras. Entonces, para fines prácticos, ¿en quién voy a sospechar un mielodisplásico? Pacientes mayores de 50 años. Es raro en realidad en pacientes menores de 50 años que tengan alguna anormalidad persistente en la sangre periférica por un mínimo de 6 meses. Generalmente no nos esperamos 6 meses para ver qué tienen, ¿no? Les haces una citometría hemática. Lo más frecuente es una anemia macrocítica persistente. Puede ser una citopenia, bicitopenia o pancitopenia.
y en la médula ósea vas a ver alteraciones morfológicas en una o más series, lo que ya habíamos comentado. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo ven estas plaquetas? ¿Están normales? Miren esta plaquetota. ¿Están más grandes? Hay grandes, chiquitas, chiquititas, ¿no? Aquí vemos mucha poiquilocitosis. Este neutrófilo, ¿qué tal está? Raro. Ajá, ¿qué tiene? ¿Qué no tiene? Gránulos, ¿no? Yo diría, este neutrófilo está cucho, está segmentado feo, o sea, está feo el neutrófilo para acabar pronto. Aquí vemos punteado basófilo, que es, acuérdense que este es RNA. Estos que aquí vemos un montón, estos que son, bueno, ahí está el nombre. Le voy a quitar para que no le sople yo en la respuesta. Esos son cuerpos de Howell-Jolly. ¿De qué están hechos esos cuerpos de Howell-Jolly? DNA. DNA, exactamente. Bueno, aquí hay poiquilocitosis con dacriocitos, ¿no? Aquí hay un eliptocito, aquí hay otro eliptocito, están feitos, ¿no? Y aquí hay un cuerpo de Cabot, anillo de Cabot, que es un 8. Recuerden que los anillos de Cabot son el uso mitótico, ¿no? Que se quedó ahí. Entonces, bueno, esos son todos datos de displasia. Entonces, la médula ósea, la celularidad puede estar normal o aumentada. En el cariotipo, al hacerlo, vamos a encontrar alteraciones citogenéticas entre el 30 y el 50%. Y, no sé si ya les dije, se los digo ahora, cuando un cariotipo presenta 3 o más alteraciones citogenéticas, se considera un cariotipo complejo y es de muy mal pronóstico. Entre más alteraciones citogenéticas juntas tenga un paciente, pues obviamente peor le va a ir. Y la biopsia de hueso me permite ver muy bien la celularidad y si hay o no hay fibrosis y qué tanta fibrosis hay. Criterios de exclusión para mielodisplásico primario, pues obviamente antecedente de tratamientos citotóxicos, es decir, quimio, o bien que el paciente tenga alguna deficiencia nutricional. Si yo les digo que la anemia de los mielodisplásicos es macrocítica, ¿con qué deficiencia nutricional están obligados a hacer diagnóstico diferencial? Con anemias megaloblásticas. Exactamente. Entonces tendrían que pedir niveles de Vitamina B12. y Ácido fólico. Y folatos. exactamente, muy bien. Bueno, el cromosoma Filadelfia ya lo vamos a ver cuando está positivo, normalmente es una leucemia mieloide crónica o una linfoblástica, entonces aquí están metiendo el diagnóstico diferencial. Y aquí es 20%, no le cambié. Presencia de más del 20% o igual al 20% de blastos en la médula ósea es igual a una leucemia aguda. Criterios de inclusión, bueno, dispoyesis en una o más líneas y, bueno, alteraciones cromosómicas expresivas. Ya dijimos, ¿no? Sobre todo las anormalidades en el cromosoma 7 y el síndrome 5Q menos. Entonces, datos indicativos de un mielodisplásico, edad superior a 50 años, una citopenia o bicitopenia o pancitopenia, sin otra hemopatía fundamental, macrocitosis que no te explicas. Ya dijimos, ¿no? ¿Cómo nos podemos explicar datos de macrocitosis? Bueno, por megaloblásticas, ¿no? Deficiencia de folatos o B12. En donde se hacen cultivos, bueno, desaparición de las colonias granulomonocíticas en los cultivos, donde los hacen, y obviamente datos de dispoyesis en la médula ósea, todo lo que ya vimos. Asincronía en la maduración nucleocitoplasma, hipogranulación de los neutrófilos, micromegas unilobulados, todo lo que ya fuimos mencionando de dispoyesis. Pronóstico bueno, si yo digo que es premaligno o preleucemia, ¿cómo es el pronóstico? ¿Bueno o malo? Malo. Malo, maluco, exactamente. Ya es como tener en el cáncer cervicouterino una displasia, ¿no?
Del 10 al 22%, dependiendo del tipo, van a evolucionar una leucemia aguda. Mientras más alteraciones cromosómicas y más blastos, peor es el pronóstico y mayor es el riesgo de evolución. Y mientras más grave sea la pancitopenia, obviamente, peor va a ser el pronóstico. Ok. Entonces, aquí ponemos una de supervivencia, una tabla de supervivencia y evolución a leucemia aguda. La anemia refractaria simple pura, así que no es ni sideroblástica ni nada, vive en el 70% a 5 años, con una probabilidad de transformación leucémica de menos del 2%. Pero si vemos los AREPS, viven menos de un año, menos de 6 meses y transformación leucémica entre el 30 y el 50%. Entonces, aquí claramente se ve cuáles son los dos mielodisplásicos de peor pronóstico, bueno, si no contamos el secundario. Y bueno, si tengo un paciente con mielodisplasia, todos los pacientes con mielodisplasia, no importa en qué mielodisplásico debuten, es decir, pueden debutar como pura anemia refractaria simple o ya como AREP, tenemos que vigilarlos. Entonces, la alarma de transformación es aumento de blastos en la médula ósea. Si tenían un cariotipo normal, que aparezcan alteraciones citogenéticas, o bien, si ya tenían alteraciones citogenéticas, que haya adición de otras, ¿no? De más. Aparición del hiato leucémico en la médula ósea. Esto significa que hago un aspirado de médula ósea y voy a ver muchos blastos y muchas células maduras. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay maduración y ya está desapareciendo. Por eso se dice un hiato, es como un hueco. Aumento en el grado de dispoyesis, la que sea granulopoyesis, cualquiera de la dispoyesis, y bueno, que deje de crecer el cultivo, ¿no? Donde se hacen los cultivos. Eso es alarma de transformación. Y como les prometí, va a haber tablas pronósticas de todas, ¿no? Este es el índice pronóstico, es IPSS, y vamos sumando puntos, ¿no? Va a tomar en cuenta los blastos de la médula ósea, el cariotipo, que es bueno, intermedio o malo, y las citopenias. Y dependiendo de, por ejemplo, vamos a poner un paciente que tiene blastos en la médula ósea de 11%, ¿no? Ya es 1.5. Y además tiene un cariotipo complejo, entonces ya le ponemos otro punto, ya son 2.5. Y tiene pancitopenia, entonces ya son 3. Si nos vamos a buscar, él caería en un grupo de riesgo alto, porque tiene 3. En cambio, si es un paciente que tiene menos del 5% de blastos, solamente tiene anemia y el cariotipo es normal, tiene la deleción del 5Q menos o del 20 aislada o del menos Y aislada, entonces no tiene 0 puntos, entonces es un grupo de riesgo bajo. Entonces así es como vamos a clasificar a nuestros pacientes. Por lo que pueden ver, es muy importante que hagamos el cariotipo. Sin cariotipo no podemos hacer el índice pronóstico. ¿Vamos bien? El tratamiento. Como siempre, vamos a dividir el tratamiento en soporte, que sería el apoyo transfusional, si tienen infección y neutropenia, antibióticos, estimular a la médula ósea con androgénicos, azatioprina, ¿no? Todos estos primeros serían tratamientos de apoyo. Si ya tiene un AREB, entonces voy a darle quimioterapia como si fuera una leucemia aguda mieloide, un tratamiento citotóxico. Filgrastim y la eritropoyetina también se utiliza como soporte para estimular a la médula ósea. Y bueno, si tiene donador y suficiente edad, entonces le voy a hacer un trasplante. Este es el tratamiento sintomático de soporte que les decía, ¿no? Transfusión de plaquetas, transfusión de eritrocitos, eritropoyetina, filgastrim, ¿no? En caso de neutropenia y anemia, dispense usted el gatito. En las formas graves en pacientes jóvenes, estoy hablando jóvenes que tengan menos de 55 años, máximo 60, pero que sean fit, o sea, que no estén amolados, les puedo intentar un alotrasplante siempre y cuando tengan un hermano. Es el único tratamiento curativo actual, pero si no tienen donador o bien tienen buen pronóstico, les puedo dar quimioterapia utilizando el tratamiento de la leucemia aguda. Esto es en pacientes con mal pronóstico, formas graves, ¿no? AREB, AREB-T. Bueno, tipo 1 y tipo 2.
Para los mielodisplásicos de riesgo bajo, intermedio y los mielodisplásicos de los ancianos, vamos a tratar de dar tratamientos de diferenciación celular. Sí, son relativamente caros, la racitina, los retinoides, el interferón, y bueno, la tolerancia no es muy buena, pero se pueden utilizar. En realidad el tratamiento de la mielodisplasia es un poco frustrante. Los factores de crecimiento ya dijimos, ¿no? Mejoran la calidad de vida, pero no la supervivencia. También puedo dar tratamiento inmunosupresor, sobre todo para mejorar la trombocitopenia. Si tiene ya un AREP, le voy a dar quimioterapia, estimula la formación y supervivencia de células precursoras hematopoyéticas normales. Si ustedes recuerdan la talidomida, ¿por qué salió del mercado la talidomida hace algunos años? ¿Quién se acuerda? Porque era muy teratógeno, ¿no? Exactamente, es un antiangiogénico, entonces las mamás embarazadas que se las tomaban, los bebés nacían sin brazos y sin piernas, porque es un antiangiogénico. Aquí se utiliza para regular la llegada de todos los inhibidores de la médula ósea, de las sustancias inhibidoras de la hematopoiesis que lleguen a la médula ósea. Las respuestas son variables, ¿no? 30 a 60%. Y bueno, los alotrasplantes ya lo dijimos en pacientes con síndromes mielodisplásicos de mal pronóstico que tengan entre 50 y 55 años y un donante compatible. Si tiene buen estado general, podemos dar quimioterapia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Y tan en cuanto a esta presentación, no sé si tengan alguna duda. Creo que no, doctora. Ah, sí, doctora, yo tengo. Con respecto a las alteraciones cromosómicas, ¿cuál era más frecuente? ¿Era la del cromosoma 7 o era en la menos 5Q? Las dos, de lesión del 7 y menos 5Q son las más frecuentes, o de lesión del brazo largo del cromosoma 7, que es el 7Q. O sea, puede ser el cromosoma completo o solamente un pedacito. Pero las del 7 son las más frecuentes y son de mal pronóstico. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, déjenme poner. La de trasplante son como 20 diapositivas, no se asusten. Por eso siempre las doy juntas porque sí nos da tiempo. Y en realidad es para que ustedes tengan una idea de cómo se hace el trasplante, qué complicaciones puede tener. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es diferente a la mayor parte de los trasplantes. Cuando nosotros vamos a trasplantar un riñón, bueno, le quitas el riñón al donador, se lo pones al receptor. Aquí lo que estamos sacando son células progenitoras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se imaginan que las sacamos del donador? ¿Cómo se les ocurre? Hay que generar un acceso intraóseo, ¿no? Es succionar la médula ósea. Eso lo hacíamos al principio, ¿no? Ahora ya no. La mayor parte de las veces hacemos eso, en algunas situaciones, en algunos tipos de trasplante sí, pero lo que agarrabas antes era al paciente, le dabas una buena dormida al donador, bueno, o si es autólogo al paciente, lo metías al quirófano, le dabas anestesia general, lo volteabas y 200 piquetes en las crestas. Y le vas dando la vuelta y vas sacando hasta que sacas alrededor de unos 2 litros de médula ósea. Entonces suena un poco bárbaro, ¿no? Así como de tortura de la Edad Media. Actualmente lo que hacemos es cosechar a las células tallo que hemos movilizado, ahorita vamos a verlo cómo, con una máquina de aféresis. Le pones un catéter al paciente o si tiene buenas venas, bueno, le picas las venas y la máquina jala sangre, la centrifuga en una así como si fuera, imagínenselo como una llanta que se llena de sangre y una vez que se separa la sangre con la centrifugada, tú le dices a la máquina qué quieres. Entonces le pides que saque mononucleares. La máquina saca mononucleares porque las
células tallo son mononucleares y el resto de la sangre se la devuelve al paciente y hagan de cuenta que literal así sale una bolsita llena de sangre. Que bueno, son células tallo. ¿Y eso duele, doctora? ¿Eh? ¿Y duele? Al donador no le duele. La bronca es que si tiene malas venas hay que ponerle el catéter. Entonces la puesta del catéter sí duele, pero una vez que se lo pusieron ya. Y la picada de las venas, si sus venas son buenas, pues es como donar plaquetas. O sea, el proceso es el mismo. Lo único es que hay que movilizar al paciente al donador antes. Una vez nos pasó que un donador simplemente no se puso el filgastrim. Entonces llegó el día del trasplante y pues ¿cuál movilizado? Entonces no había manera de sacarle células, pues lo tuvieron que meter al quirófano y picarle sus crestas por burro. Pero no duele. Es que, por ejemplo, para las plaquetas me han dicho algunas personas que sí, cuando regresa la sangre, según si les duele y por eso ya como que ya no quieren ir Pues a sí, donar yo plaquetas. creo que sí debe de molestar, pues finalmente es un piquete. O sea, a mí me causa mucha gracia cuando le dices, lo voy a picar y te preguntan, ¿duele? Pues claro, pues todo duele si estamos vivos, ¿no? Nos van a picar y vamos a estar succionando en una vena, obviamente va a ser molesto. No creo, francamente, que es un dolor extremo. O sea, es algo que es muy bien tolerado, pero pues hay personas que son muy chillonas, entonces, pues supongo que sí debe de molestar, pero no terriblemente. Si yo tuviera que donar, me tendrían que poner catéter porque mis venas son malas, ¿no? Pero normalmente en los hombres las venas están buenas. En nosotras las mujeres están medio cuchas luego. Entonces, bueno, ya tenemos, hagan de cuenta que por cómo haya sido, ¿no? Así que por punción de, o sea, sangre de médula ósea o sangre periférica, ya tenemos aquí la bolsita. Aquí se ve, ¿no? La bolsita. Ahora, ¿cómo se la voy a poner a mi paciente? Con sangre, ¿no? Normal. Hagan de cuenta que lo que se hace es como una transfusión, así literal. Cuelgas la sangre, obviamente premedicas al paciente porque luego hacen feo. Como son células de su hermano, pues pueden hacer reacción hasta anafiláctica, entonces lo premedicas y le pones la sangre como una transfusión. Las células tallo tienen la capacidad de homing y hagan de cuenta que entran a la sangre periférica y dicen, untoy, y se van a su casa, ¿no? Que es en la médula ósea. Y el paciente finalmente entre más o menos, por muy pronto son 7 días, por muy tarde deben de ser máximo 21. Si pasa sin injertar más de 21 días, entonces sí ya es falla de injerto. Y ya, entonces ahí sí ya estás en problemas, ¿no? Bueno, el paciente y tú, porque no injerto. Entonces, bueno, el primer trasplante de células hematopoyéticas se llevó a cabo en los años 50, 1957. Fue en el momento en que se empezó a estudiar las reacciones de enfermedad de injerto contra huésped y todas las complicaciones. Porque finalmente técnicamente el trasplante es muy fácil. No es complicado. La bronca es que estás metiendo células de otra persona y células que son progenitores hematopoyéticos. Estas células, ¿qué van a producir una vez que injerten? Además de eritrocitos y plaquetas. Granulocitos. Hay, además de granulocitos, bueno, Anticuerpos. los granulocitos, ¿qué tipo de células son? Dentro de la biometría hemática, ¿en qué se clasifican los granulocitos o los neutrófilos, los eosinófilos? ¿Con quiénes? En la serie blanca. Con los leucos. Finalmente, estas células progenitoras hematopoyéticas van a producir leucocitos, incluidos los linfocitos. Los linfocitos, que pueden ser B o pueden ser T, pueden tener la capacidad de reconocer al receptor como extraño. Si alguien que trasplantamos de su hermano trae un linfocito T o GT que lo desconoce,
¿qué va a pasar? Con el receptor. Lo va a atacar. Lo va a atacar y entonces literal, ¿cómo saco esa chinche célula de ahí? No, bueno, inmunosupresión, pero el mayor problema de los trasplantes que no son de autólogo o singénico es la enfermedad de injerto contra huésped. Bueno, aquí puse 3 tipos, en realidad ya hacemos 4 tipos de trasplante, el singénico, el autólogo, el halogénico y el que falta ahí es el haploidéntico. ¿Sí? Y todos esos me van a permitir dar dosis altas de quimioterapia y radioterapia en enfermedades neoplásicas. En enfermedades neoplásicas o bien por problemas de insuficiencia medular, la médula va a ser reemplazada literalmente. Y bueno, en el halogénico, en el haploidéntico, me permite inducir el efecto injerto contra tumor. Vamos a definir cada tipo. El singénico, ¿de dónde saco las células? Bueno, de un hermano gemelo. El trasplante singénico se refiere al efectuado entre individuos de constitución genética idéntica, es decir, gemelos univitelinos. Si alguno de ustedes tiene un hermanito gemelo univitelino, bueno, pues ahí tiene su repuesto, ¿no? Ay, manito, me eché mi riñón, ¿me prestas el tuyo? Óyeme, mi hígado, no. Y, ay, que tengo células progenitoras cuchas, entonces igual. El problema del hermano gemelo es que tiene las mismas células que tú y la misma genética, ¿no? Entonces, bueno. El trasplante halogénico es aquel que se utiliza, en el que se utiliza a un donador genéticamente diferente, pero de la misma especie, y que es compatible a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Normalmente un hermano de mamá y papá. ¿Sí? Para que yo diga que un trasplante es halogénico, tiene que haber una compatibilidad del 100%. Y bueno, finalmente el autólogo es aquel que utiliza las células progenitoras de la sangre del mismo paciente. Aquí el que falta es el haploidéntico, haplo con H, haploidéntico, que es igual que un halogénico, nada más que aquí la compatibilidad mínima es del 50%. Este trasplante lo empezamos a utilizar debido a que muy pocos pacientes tienen un donador halogénico, o sea, del 100%. ¿Alguien de aquí, de los que me están oyendo, que son 40 y tantos, tiene 3 hermanos más él, o sea que sean 4 en total? Yo, doctora. Yo también. Tú eres, ok, y ahí hay 2, ¿no? Tienen 3 hermanos, como quien dice. Ustedes, si requirieran de un donador de médula ósea, tienen un 12.5% de probabilidad de encontrar un donador compatible al 100%. Entonces, nos deja muy poquitas opciones. El haploidéntico es el 50% y la mayor parte de nosotros, no todos, tenemos seguro un donador que tiene el 50% de nuestro HLA. ¿Quién sería? Nuestro papá o nuestra mamá. También un hermano puede ser 50% por lo menos, ¿no? Pero nuestro papá o nuestra mamá, luego la mamá nos trae a 3 papás y ninguno es, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, el hecho de hacer haploidénticos nos permite tener en un mucho mayor número de pacientes un donador. Lo único malo es que con el haploidéntico no podemos dar acondicionamiento mieloablativo porque luego no injertan. Hay una mayor cantidad de falla de injerto y una mayor probabilidad de enfermedad de injerto contra huésped. Por eso es que pues, no nos gusta mucho, pero bueno, si no tenemos otra opción, podemos hacerlo. ¿Dudas hasta aquí?
Creo que no. No, gracias. Ok, entonces las células hematopoyéticas, ya hablamos mucho de ellas, son totipotenciales, son autorrenovables o autoperpetuables, tienen la capacidad de diferenciación. La hematopoyética la voy a reconocer porque expresa el CD34 y la puedo encontrar en la médula ósea, en la sangre periférica y en la sangre de cordón. Por cierto, un trasplante de cordón umbilical de un paciente que no es relacionado es un halogénico o un haploidéntico, dependiendo de qué tanta compatibilidad tenga. No lo había yo dicho. Entonces, en la médula ósea, del 100% de nuestras células, 1% va a ser células tallo pluripotenciales, igual que en el cordón umbilical, y en nuestra sangre periférica, en un día normal, está circulando alrededor de 0.1% de células CD34. Yo puedo hacer que salgan, ¿no? Decíamos, actualmente en realidad el trasplante que más se utiliza es el trasplante de células periféricas, las que utilizamos la máquina de aféresis. Entonces yo agarro al paciente o al donador, le voy a poner dosis altas de filgrastim, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos, o quimioterapia si es el paciente, y esto la médula ósea lo reconoce como una señal de alarma, haciendo que las células CD34 en la médula ósea salgan a la sangre periférica. Los pacientes hacen leucocitosis y entonces ya le dices a la máquina, hey, tú, saca mononucleares, y ya te saca, ¿no? Y ya la bolsita tú le mides una muestra, le mides cuántas células CD34 tiene y ya nada más haces la cuenta matemática para saber en tu bolsa cuántas tienes. Hoy la paciente que trasplantamos hicimos las cuentas y traía 800,000 células CD34. Se supone que para que estemos tranquilos debería de tener 1,000,000 de células, pero bueno, nos quedamos un poco intranquilos, pero ya no podíamos sacar más células. En este caso, en esta paciente es un trasplante autólogo. El autólogo ya dijimos que utiliza de fuente de células al mismo paciente. Lo vamos a utilizar en pacientes que requieren de quimioterapia, o sea, que tienen una enfermedad neoplásica y requieren de quimioterapia y radioterapia a dosis altas. Generalmente son pacientes en recaída, son pacientes refractarios o con enfermedades muy quimio o radioresistentes, que requieren de dosis muy altas o dosis supraletales para poder controlar la enfermedad. Las indicaciones más frecuentes hablando de hemato es el mieloma múltiple, los 2 tipos de linfoma y ya en último lugar las leucemias agudas y crónicas, algunos tumores sólidos, y también se está utilizando mucho en los padecimientos autoinmunes, porque hagan de cuenta que es como si le diéramos reset a la inmunidad. Matamos todos los linfocitos B de memoria y eso hace que las pacientes con enfermedades autoinmunes puedan, pues, por lo menos controlar la enfermedad. Lupus, esclerosis múltiple, artritis. Los Ruiz, en los laboratorios Ruiz, lo que más trasplantan son pacientes con esclerosis múltiple. Y les va bastante bien, ¿eh? Mejoran bastante. Entonces aquí la bola negra que tiene es la enfermedad. Yo con la bola negra le doy filgrastim, lo movilizo o bien saco médula ósea y la congelo, la guardo. Nosotros en el hospital, como no tenemos cómo congelar, normalmente la guardamos en el refri, ¿no? Ya que tengo las células bien seguritas afuera, agarro a mi paciente, le doy dosis muy altas, supraletales de quimioterapia y o radioterapia, de tal forma que destruyo a la enfermedad, pero en el proceso también destruyo la médula ósea de mi paciente y para que no se muera, le paso sus células. Me espero alrededor de 14 a 21 días y ya injerta el paciente y ya lo puedo mandar a casa. Eso a grandes rasgos es un trasplante autólogo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Entonces, doctora, su principal función, por decirlo así, del trasplante autólogo es como reponer, ¿no? Todo lo que perdió el paciente por la quimio. Exactamente, No, lo hace. Ahora, hay pacientes que les das tanta quimio que ya no tienen células, entonces es difícil. Pero si sí tienes células, entonces lo que haces es sacar las células, las guardas en el refri o las congelas con nitrógeno líquido y
metilsulfox, ya no se me fue el nombre ahorita, una cosa que huele horrible, para que no haga cristales, las congelas y ya, ahora sí, agarras al paciente y dices, ahí te va, le echas quimio altísima, radio altísima, radiación corporal total, vamos a decir que tengo un linfoma refractario, pero no le puedes dar dosis más altas de quimio porque lo matarías. Entonces, guardas las células, ahora sí le das las dosis altas que lo matarían, pero las bajo la manga, después de la quimio le regresas sus células para que no se muera de citopenias. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Entonces, como tal, el trasplante no va como que corregir la leucemia, ¿verdad? Bueno, no, lo que mata la leucemia es la quimio. Ajá. Ujú. Gracias, doctora. De nada. Ese sería el autólogo. Ahora el halogénico. En el halogénico necesito un hermano compatible o un papá para hacer un haplo o bien muchos cordones para ser compatibles, ¿no? Para poder hacer que sean la fuente de células. En el mundo ideal, o bien, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, hay bancos de sangre, bueno, bancos de médula sería lo correcto, de donadores no emparentados. Entonces, van la gente y dona un tubito de sangre, le corren su HLA y lo guardan en una base de datos. Entonces, luego llega un enfermo que no tiene hermanos, ni mamá, ni papá, y dice, oiga, necesito un donador, y le cobran una buena la nota, alrededor de $1 millón. Dicen, bueno, este paciente sí tiene y ya lo trasplantan de un donador no emparentado. Que bueno, se supone que la donación es altruista, pero bueno, ahí queda como que medio raro. Los antígenos que vamos a ver de HLA son el A, B, C, DR y DQ. Para hablar de un halogénico tiene que estar compatible al 100%. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, primero las indicaciones. Aquí está al revés, primero las leucemias agudas y crónicas, la hipoplasia medular, los mielodisplásicos. Esto aquí en la hipoplasia, en lo mielodisplásico, en la insuficiencia, en las hemoglobinopatías y las talasemias, estoy sustituyendo el tejido defectuoso. En la leucemia aguda, pues obviamente también, ¿no? Linfomas y mielomas casi no los trasplantamos de halogénico por la enfermedad de injerto contra huésped. Es suficiente con el trasplante autólogo. Entonces, bueno, el halogénico, ¿quién es ella? Que le puse el puntito rojo. ¿Quién es ella? Ahí se La ve el donante. puntito rojo. ¿No se ve el puntito rojo? No, no, ¿No ven mi señalador? No, Doc, no se ve. no, doctora. Oh, qué tristeza. A ver, vamos a ver si le pongo una espantosa X. ¿Esa sí la ven? No, doctora, tampoco se ve. Sí, Doc. Tampoco se ve, doctor. ¿Si algunos sí la ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. No, yo sí la veo. Ya me traumaron. Entonces, ella que tiene, vamos para acabar pronto, la que tiene pelo, ¿quién es? El donador. Es el donador. Aquí estamos poniéndole su factor estimulante de colonias para movilizarla. Aquí está movilización. La pongo en la máquina de aféresis para cosecharla. Harvest en inglés es cosecha. Y saco la bolsita de la aféresis, que sería el graft, ¿no? Que le llaman en inglés, o las células progenitoras. Mientras que estoy haciendo todo esto, a la paciente le estoy dando su quimioterapia de acondicionamiento para prepararla. Ahorita vamos a ver por qué la damos. Y ya en el día 0 le pongo las células de su hermana. Entonces, ese sería el ejemplo de un halogénico, un haploidéntico. Y bueno, la sangre también puede ser de cordón. ¿Sí? Entonces, la etapa del trasplante empieza en el paciente con el acondicionamiento. Voy a dar quimioterapia y radioterapia a dosis altas. Un día antes de poner el trasplante, inicio el tratamiento inmunosupresor. El día 0 es la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, voy a esperar el injerto entre el día más o menos 7 a 10 hasta el día 21. Si pasa del día 21, ya hablamos de falla de injerto.
Y hay que o echarle más células o ponerte a llorar y a rezarle a tus santitos para ver si injerta el paciente, ¿no? Una vez que esté injertada la médula, ¿cómo sé que injertó? Bueno, más de 200 neutrófilos, más del 2% de reticulocitos, que se vuelva regenerativa, y plaquetas es la más difícil y la última, generalmente, que son más de 20,000 plaquetas sin transfusión previa de 48 horas. Entonces, bueno, ahí está. Una vez que está trasplantada la médula, que ya injertó, ya lo manda a su casa. Y la etapa de recuperación de la inmunidad va a ser de 10 meses. El tratamiento inmunosupresor lo mantengo más o menos 4 a 6 meses, dependiendo si desarrolló o no H, ¿no? Que es enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, ¿para qué les doy el acondicionamiento? Lo que decíamos, 1, erradicar la enfermedad de la médula ósea del receptor, si estoy hablando de neoplasias. Erradicar el sistema inmune del receptor, si estoy hablando de hipoplasia medular, de mielodisplasia, porque finalmente necesito que el sistema inmune del receptor no sirva para que acepta las células halogénicas. Y bueno, proporcionar espacio para el injerto. Obviamente, si no hay espacio, pues no va a haber poder injertar. Ahí hay varios esquemas, no es mi intención que se lo aprendan, nada más que lo conozcan. El autólogo, el melphalan, se utiliza para mieloma múltiple, los otros 2 para linfoma. Lo que sí es importante mencionar, en el halogénico va a haber 2 tipos de acondicionamiento, mieloablativo y no mieloablativo. El mieloablativo lo dice la palabra, dañan de forma irreversible a la médula ósea que va a ser reemplazada. El más utilizado es el BUCI, busulfán con ciclofosfamida, dosis muy altas. El no mieloablativo utiliza la fludarabina. La fludarabina es un inmunosupresor muy potente. Y lo que busco aquí es el efecto injerto ahí es contra tumor, me equivoqué, no es huésped, es contra tumor aquí. Me dicen que no ven mi bolita. Bueno, los que sí la ven, aquí no es huésped, es contra tumor. Lo que yo quiero es que los linfocitos T del donador desconozcan a las células de la leucemia del receptor y las destruyan. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a acabar. El tratamiento inmunosupresor lo empiezo en el día -1. Mi objetivo es evitar el rechazo en enfermedades no malignas y evitar la enfermedad de injerto contra huésped en cualquier razón por la que hayamos hecho un halogénico. Empiezo en el -1, lo mantengo durante 4 a 6 meses y lo voy a suspender de forma progresiva 2 meses más, si es que no hay enfermedad de injerto contra huésped. Si hay enfermedad de injerto contra huésped, pues ya valió el pobrecito paciente. Las complicaciones. El trasplante de hematopoyéticos tiene una mortalidad relativamente, pues vamos a llamarle considerable. Sí, es una quimioterapia muy intensa. Los pacientes se quedan mucho tiempo sin hemoglobina, sin plaquetas, hay que transfundirlos, no tienen nada de neutrófilos. Entonces sí es un procedimiento delicado, ¿no? Las complicaciones es rechazo o falla del injerto, ahorita la vamos a ver, toxicidad del esquema de acondicionamiento, infecciones y lo que más tememos, la enfermedad de injerto contra huésped, que puede ser agudo o crónica, dependiendo si es antes o después de las 8 semanas. Y bueno, complicaciones tardías. Entonces, ¡ay, qué horror! Yo tengo sueño. Rechazo o lo más correcto sería falla de injerto, puede ser por persistencia de la inmunidad del receptor, en función de un número inadecuado de células progenitoras y que la médula ósea del receptor, del donador, sea susceptible a la enfermedad del receptor. Esto sucede muy frecuentemente con la hipoplasia medular. No vuelven a recaer los pacientes por hipoplasia. El acondicionamiento son dosis supraletales, entonces va a haber náuseas, cantan Oaxaca toda la noche. Lo bueno es que ya hay inmunosupresores, inhibidores centrales del vómito, ¿no? Entonces les va mejor. Alopecia, pues se les cae el pelo. Si estamos utilizando ciclofosfamida o ifosfamida a dosis altas, producen un metabolito que causa cistitis hemorrágica. Los antracíclicos causan carditis. Todos los medicamentos pueden causar hepatotoxicidad y, bueno, la enfermedad venoclusiva del hígado. A lo que más le tememos es a la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Por qué surge? Ahí está, tal cual. Es el resultado de una reacción inmunológica de las células linfoides injertadas
es decir, los linfocitos T del donador en contra de los tejidos del receptor. Generalmente sucede entre las 2 y las 8 semanas del trasplante y bueno, tiene una incidencia de 30 a 40%. Cuando se vuelve crónica sube un poquito esta frecuencia, ¿sí? Los principales órganos afectados son el piel, el hígado y el tubo digestivo y generalmente primero aparece el injerto y luego la enfermedad de injerto contra huésped y en el peor de los casos puede ser al revés, que no haya datos claros de injerto y los pacientes hagan enfermedad de injerto contra huésped, que sería el peor panorama. Aquí está cómo lo vamos a evaluar con cruces, 1, 2 o 3 cruces, y vamos a evaluar la piel, el hígado y el intestino. La piel dependiendo de qué cantidad qué porcentaje de la superficie corporal esté afectada, no menos del 25% una cruz, 25% 2 cruces, 50% 3 cruces y bulas o descamación, pues ya, 4 cruces. El hígado es el nivel de bilirrubinas y el intestino sería la cantidad de diarrea que presenta el paciente. Me voy a ir tantito acá. Lo dividimos en 4 grados. Grado 1 es cuando solamente piel. Grado 2 cuando hay piel más intestino o hígado, pero solo una cruz. Grado 3 es piel, intestino y o hígado, pero ya 2 a 3 cruces. Y el 4 es participación de los 3 con un profundo deterioro del estado general. Si te da un grado 1, el 90% sobreviven, 2 y 3 el 60%, pero grado 4 ninguno. Todos se mueren. Y el crónico pues es llevado a la cronicidad, ¿no? El primero es rash, finalmente se convierte en eritema, hasta pápulas palmares, bulas, cambios en las uñas, en los ojos puede ser desde resequedad, seroftalmia, hasta úlceras corneales, mucositis, serostomía, caries y pérdida de dientes, disfagia, malabsorción por la diarrea crónica, cuando afecta al sistema gastrointestinal, y bueno, infecciones recurrentes, neuralgias, son varios, ¿no? Finalmente esto ocurre sí con cierta frecuencia, y bueno, el tratamiento de las dos sería inmunosupresión más intensa. Si solamente estoy dando, no sé, sirolimus, pues le echo tacrolimus. Si estoy dando ciclosporina, pues le aumento micofenolato, ¿no? Y ahí le vas buscando. ¿Sí? Y esta es la última, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Me oí a mí misma. ¿Mandé? No, todo bien. ¿No? Bueno, en lo que piensan, también, esto les dije al otro grupo y también quiero que ustedes lo piensen. La videoconferencia de los miércoles llegó para quedarse, muy a mi pesar, porque yo prefiero 1000 veces darles clase y divertirme con ustedes que estar escuchando el muro de los lamentos de los papás con los niños con cáncer en todo el país. Pero pues es algo que no voy a poder evitar. Entonces estaba yo pensando que ya definitivamente pasáramos la clase del miércoles al sábado. Obviamente, pues los que no puedan conectarse checan el video y las dudas las contestamos los lunes, ¿no? Porque sí me causa un poquito de estrés estarles cancelando la clase media hora antes, 1 hora antes. Y bueno, a mí no soy fan de la incertidumbre, ¿no? Me gusta finalmente planear mi semana y ya saber lo que voy a hacer. Le dije al otro grupo que se pusieran de acuerdo, se pelearan y que pensáramos bien si ya definitivamente mejor dejábamos la clase los sábados a las 11. No sé ustedes qué opinen. A las 11 está bien para mí, pero hay que checarlo con mis demás compañeros. Ok, miren, platíquenlo y nos mandamos mensajito máximo el miércoles, ¿no? Y ya yo de todas formas les aviso, porque finalmente, aunque no queramos, va a haber, ¿cuántos miércoles tiene? Ya creo que es el mes completo que no les he podido dar clases el miércoles. O sea, mi mismo jefe me dijo, ya deja de hacerte tonta, o sea, esto ya llegó para quedarse. Entonces, piénsenlo y ya nos comunicamos por